bienvenidos a un webinar más gracias a la familia de La Protectora. El día de hoy tenemos un tema muy importante para nosotras las mujeres, menopausia y climaterio, la andropausia también, que es la menopausia masculina. Vamos a hablar sobre este proceso en la vida adulta, los síntomas que se presentan, cuánto dura y cómo afecta en la vida tanto de hombres y mujeres, las recomendaciones y los consejos. Y para ello contamos con la visita de la doctora Abigail Oroche, quien es ginecóloga obstetra, especialista en fertilidad, miembro de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, máster en reproducción humana, docente también universitario de la Universidad Científica del Sur. Muy buenas tardes, doctora Abigail. Gracias por estar acá, bienvenida. Y nuevamente gracias a todas las personas que se van a ir conectando de la familia La Protectora. Y les recordamos que pueden visitar las redes sociales de La Protectora, donde van a poder encontrar todos los videos que se han venido dando, todos los talleres, los webinars que se han dado con anterioridad, con temas sumamente importantes para todos nosotros y siempre a cargo de profesionales. Buenas tardes, doctora. Le doy pase. Buenas tardes a todos, Silvia, y a a todos los presentes de esta charla virtual. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y pues vamos a empezar sin más demora con el tema que nos convoca el día de hoy, ¿correcto? Entonces vamos a empezar hablando de la menopausia y vamos primero a repasar algunas definiciones, ¿no? Dado que en la práctica uno en la consulta se da cuenta que muchas veces las pacientes no tienen claro qué es la menopausia, cuando están en climaterio, ¿no? Las diferentes terminologías que vamos a usar a lo largo de la charla. Entonces, empecemos por ahí. ¿La menopausia qué es? No va a ser otra cosa que la interrupción definitiva de la menstruación. En otras palabras, va a ser el cese de la función ovárica y se diagnostica siempre en retrospectiva, 12 meses después de que la paciente ya no presenta ningún tipo de sangrado, ¿correcto? Entonces, la menopausia viene siendo un punto en la línea del tiempo, ¿correcto? Es decir, una vez pasados esos 2 meses de haber dejado de reglar. Esta, a su vez, la menopausia puede ser espontánea, es decir, que se haya dado en la edad promedio sin que medie ningún tipo de fármaco, tratamiento, cirugía, etcétera. Puede ser de manera artificial, que esta es cuando va a mediar algún procedimiento quirúrgico, por ejemplo, una paciente que se le extrajo, ¿no? los ovarios o el útero y pues por ende entra en menopausia artificial o también llamada quirúrgica o iatrogénica. También tenemos a la menopausia precoz, que por definición va a ser cuando hay un cese de la función ovárica antes de los 40 años, es decir, antes de la edad promedio a la que suele presentarse. Y finalmente la menopausia tardía, que es cuando una mujer tiene cese de esta función ovárica después de los 55 años. Climaterio. El climaterio va a ser ya toda esta etapa, toda esta transición desde la vida reproductiva a la no reproductiva. Y dentro de toda esta etapa grandísima, pues van a estar inmiscuidos una serie de alteraciones, tanto a nivel de hormonas, a nivel metabólico también. La premenopausia, como su nombre lo dice, es el tiempo antes de. ¿Y cuánto tiempo antes de la menopausia? 2 a 10 años es lo que dura la premenopausia. La posmenopausia es después de la menopausia y la dividimos a su vez en dos. Posmenopausia temprana, los primeros 10 años, y tardía después de esos primeros 10 años. La perimenopausia es la etapa en torno a la menopausia, que será 1 o 2 años antes y después, ¿correcto? Donde vamos a tener la mayor prevalencia de los síntomas, ¿correcto? Todos estos síntomas de los que ya vamos a hablar muy molestos, los calores, bochornos, sudoraciones nocturnas. Entonces, este gráfico es un poquito lo que estamos hablando, pero para que lo podamos esquematizar y tener en claro, ¿correcto? Entonces, veamos ahí cómo la menopausia es, como les había dicho, un punto en el tiempo, ¿correcto? Todo lo que viene antes, la premenopausia, lo que viene después, la posmenopausia y 1 o 2 años alrededor de esta es la perimenopausia. Sin embargo, todo este periodo entre pre y pos es ¿ok? El climaterio, desde que empiezan estas sintomatologías, por así decirlo, pasa a la menopausia e incluso después de.
¿correcto? Entonces, teniendo ya claros los términos, vamos a continuar y vamos a conocer un poquito acerca de la endocrinología del climaterio. ¿Qué es lo que sucede a nivel del funcionamiento, a nivel de las hormonas, ¿no? Entonces, conociendo esto, vamos a poder también entender un poco la sintomatología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En principio, todos conocemos que la reserva ovárica, es decir, la cantidad de óvulos con los que nace una mujer, es una cantidad finita, es una cantidad limitada. Todas las mujeres nacemos con una reserva ya genéticamente, vamos a decir, marcada, ¿correcto? Algunas son más afortunadas, nacen con un poquito más, otras con un poquito menos, pero todas tenemos un número limitado. Entonces, a medida que estos óvulos se van acabando, pues obviamente el ovario va a llegar al cese de su función cuando ya no hay óvulos, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos óvulos, estos, vamos a decir, estas células están dentro de un saquito que se llama folículos, ¿correcto? Entonces, y mientras este folículo va creciendo para liberar un óvulo mes a mes, que es la ovulación, va también a producir una serie de hormonas, y entre ellas principalmente estrógenos y progesterona, ¿correcto? Y muchas de las características que globalmente tenemos las mujeres a nivel de desarrollo corporal, a nivel del tono de la voz, a nivel incluso de temas de comportamiento y demás, va a estar regido por las hormonas, ¿correcto? Entonces, al cesar esta reserva ovárica, al acabarse, ¿no? Todo este proceso de maduración de folículos y de ovulación, obviamente vamos a tener también disminución de estas hormonas, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a empezar a cambiar el funcionamiento endocrinológico. Entonces, en vez de dominar estrógenos y progesterona en la mujer, vamos a tener que la vía de los andrógenos va a empezar a aumentar, ¿correcto? Entonces, los andrógenos, para que se hagan una idea y para no perdernos, son hormonas que van a determinar características hasta cierto punto masculinizantes, para que nos entendamos. Esta es la explicación del por qué una vez que estamos entrando a este periodo, por ejemplo, la distribución de nuestra grasa y demás ya es diferente, ¿correcto? Entonces, antes de la menopausia, no, vamos a decir que la grasa suele acumularse en las caderas, los glúteos, mamas. Sin embargo, después de esta vamos a observar una mayor, por ejemplo, un mayor depósito a nivel central, ¿no? Del abdomen, o vamos a tener, ¿no? A nivel de la cintura escapular o a nivel de los brazos y demás, ¿no? Un poco más de morfología, ¿no? Androide, ¿ok? Entonces, vamos a tener también que hay un aumento de gonadotropinas por falta de retroalimentación negativa. Esto, dicho de manera sencilla, ¿ok? Las gonadotropinas son unas hormonas que se liberan aquí arriba, ¿correcto? A nivel de una glándula que se llama hipófisis, y esta es la que le envía señales al ovario. ¿Correcto? Le envía señales para que el ovario vaya reclutando los folículos y vaya haciendo todos estos cambios de reclutar folículos, de hacerlos crecer, de hacerlos finalmente madurar y ovular. Pero ¿qué es lo que sucede? Como ya no tenemos tanta reserva ovárica, pues esta glándula entiende que le falta más hormonas y por lo tanto empiezan a subir estas hormonas que se llaman gonadotropinas para tratar de mandarle mensajes más contundentes al ovario, pero el ovario no tiene con qué responder. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos una analítica, por ejemplo, en las pacientes en las que estamos sospechando que ya está entrando a la perimenopausia, vamos a encontrar efectivamente estas hormonas gonadotrópicas, FSH y LH, incrementadas, ¿correcto? Va a haber una afectación en general del funcionamiento también de la tiroides, de la suprarrenal, el páncreas, paratiroides, ¿correcto? Entonces, en específico, algo que me gustaría puntualizar es que, por ejemplo, la alteración del metabolismo de las catecolamidas, el exceso de estas es la responsable, por ejemplo, de los bochornos, de los sofocos, ¿ok? De los calores, que es una de las primeras señales, vamos a decir, que alertan a las mujeres para acudir a consulta. Entonces, vamos a tener efectos de la disminución tanto de progesterona como de estrógenos, ¿no? En este caso, en la disminución de los progestágenos, vamos a tener que va a haber pues una ausencia ya del papel modulador que cumple esta hormona, porque usualmente hace una acción, entre comillas, antagónica a los estrógenos. Eh,
sin ir muy lejos, una de las, vamos a decir, de las manifestaciones que sería producto de esta pérdida de antagonismo de los progestágenos es, por ejemplo, que ya el endometrio, si hay acción estrogénica de otros lados, porque no solo producimos estrógeno en los ovarios, de otros lados, de la grasita, vamos a decir, ¿no? O de la suprarrenal y demás, vamos a tener engrosamientos, por ejemplo, endometriales. Esto explica por qué las hiperplasias o los cánceres de endometrio pues, son más frecuentes en pacientes posmenopáusicas. El grueso de las pacientes que desarrollan estos diagnósticos están en posmenopausia, ¿ok? Precisamente porque se pierde ese efecto antagónico de los progestágenos. Va a haber trastorno del ciclo, muchas hemorragias disfuncionales, hemorragias anormales en torno a la perimenopausia, ¿ok? Síndrome de tensión premenstrual, abortos por ¿no? Por mal funcionamiento de una estructura llamada cuerpo lúteo, que es la encargada de liberar estos progestágenos, y problemas también de fertilidad. El efecto de la disminución de los estrógenos, vamos a tener que va a haber un aumento de las concentraciones plasmáticas de colesterol malo, mayor tendencia a prolapsos genitales, el tejido también va a cambiar, se va a hacer, vamos a decir, reseco, más delgado, más débil, y es lo que nosotros llamamos atrofia, ¿correcto? Y esto va a ser no solo a nivel de la uretra, sino de también toda la zona de los labios mayores, menores, acá las paredes vaginales. Disminución del glucógeno en este epitelio vaginal, va a haber resistencia bacteriana, va a haber un cambio en el pH vaginal, ¿correcto? Lo cual va a favorecer mayores, pues, mayores infecciones, ¿no? Acá por diferentes tipos de agentes a ese nivel. Se va a favorecer también enfermedades a nivel cerebrovascular, así como la aparición de osteoporosis, osteopenia. Más allá de solo la reproducción, acá muchas pacientes asocian reglar con solo reproducción. En realidad, eh, la función ovárica va más allá de la acción de los estrógenos y de la progesterona está relacionada a, por ejemplo, la salud de nuestro corazón, ¿correcto? Esto explica por qué antes de la menopausia las mujeres nos infartamos menos que los hombres. Es porque tenemos este factor protector estrogénico. Sin embargo, después de la menopausia, las tasas de infarto se equiparan. Mujeres y hombres se infartan por igual. ¿Correcto? También va a tener una función importantísima en la salud de nuestros huesos. Entonces, esto explica por qué es más fácil, obviamente, fracturarnos cuando estamos en la tercera edad, porque pues esa densidad ósea se va perdiendo. El estrógeno, por ejemplo, favorece que se deposite de manera adecuada el calcio, sobre todo, y entre otros componentes en el hueso y así tener pues huesos fuertes. Pero como ya no tenemos los mismos niveles después de pasada la menopausia, pues vamos a tener todos estos problemas con la densidad ósea. Por otro lado, hay también función a nivel, por ejemplo, cognitiva. Es por eso que tras la menopausia, si no nos suplementamos, o si no ejercitamos también el tema, ¿no? de la lectura y demás, vamos a tener mayores problemas cognitivos de concentración, de memoria. Entonces, el cuadro clínico vamos a tener, aquí yo creo que todos conocen esta sintomatología, quien no ha pasado, ¿no? De pronto con su mamá o con la esposa o con la hermana o una misma y ha pues presentado alguna de estas sintomatologías, ¿no? En los síntomas neurovegetativos vamos a tener los sofocos, las sudoraciones, las parestesias, estas sensaciones de hormigueos, ¿ok? En las manos, en los pies, palpitaciones, problemas de sueño, ¿ok? Náuseas, todo esto podría ser parte del cuadro clínico. Dolores de cabeza, alteraciones tanto a nivel visual como olfatorias, entre otras. En cuanto a los síntomas psíquicos, vamos a tener irritabilidad, ansiedad, depresión, nerviosismo, disminución de la libido y lo que hablábamos ahora, ¿no? El tema de los problemas de memoria, la pérdida de concentración, fatiga mental, melancolía y todo esto es bastante frecuente, por lo que, pues, más adelante vamos a ver qué cosas podemos hacer para, pues, aliviar esta sintomatología y reducirla en lo mínimo a lo mínimo posible, ¿ok? Ahora, otro tipo de síntomas a mediano y largo plazo
tenemos el tema de la salud ósea, que ya habíamos hablado un poquito de esto, la salud cardiovascular, el tema de la aterosclerosis, la atrofia o resequedad, ¿correcto? Que no solo va a ser genital como al inicio, sino generalizada. Toda la piel en general se puede poner ya más delgada, más débil, más reseca, problemas en las articulaciones, dolores musculares, ¿no? Entre otras. El tema de mayor propensión a la obesidad, por lo que habíamos hablado, la distribución ya de las grasas y el depósito es diferente, así como también cambios en el perfil lipídico. Va a haber alteraciones también con la parte urinaria. Muchas veces la paciente va a acudir a consulta pensando que tiene infecciones, con dolor, con ardor, cuando en realidad pues se trata, ¿no? Eh, de resequedad, ¿ok? Resequedad a nivel urogenital. Y que mejorando esto pues mejora toda la sintomatología. ¿Qué exámenes complementarios debemos hacer en esta edad? En primer lugar, vamos a hacer una analítica como parte del estudio general, ver cómo está un hemograma para ver cómo está la paciente de hemoglobina, cómo están sus plaquetas, cómo están sus leucocitos, ver sus valores de glucemia, para ver ¿no? El azúcar, niveles de azúcares en sangre, cómo están los lípidos, las grasas buenas y malas. Vamos a hacer la determinación hormonal para ver si en efecto esta paciente está con rangos de perimenopausia o de pronto tal vez ya está en rangos de posmenopausia. Vamos a hacer la citología, también conocida como el Papa Nicolau. Recuerden que todos los años, una vez al año, vamos a hacer un ultrasonido también para medir que el endometrio no está engrosado, por lo que ya habíamos hablado de la mayor propensión en esta edad a tener hiperplasias endometriales, entre otras. La mamografía, una vez al año también, eh, sigue siendo el screening de elección para lesiones muy pequeñitas, lesiones para descarte de cáncer de mama. Las biopsias endometriales solo en caso de que encontremos un endometrio engrosado o sospechoso, y las densitometrías óseas, que deberíamos al menos tener una densitometría cada 3 años. ¿Correcto? Entonces, esta es la analítica que en general hacemos a todas las pacientes cuando ya acuden en etapa de peri o posmenopausia. El tratamiento, pues vamos a hacer modificaciones del estilo de vida, hay que abandonar los hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, cigarrillo, hay que mejorar los hábitos higiénico-dietéticos. Con esto, pues, si está costando trabajo a la paciente, le solicitamos ¿no? un apoyo nutricional con un profesional, ¿ok? Terapia hormonal de reemplazo, ya vamos a ver más adelante que tiene sus indicaciones, y también hay pacientes en las que no podemos usar por algún motivo, antecedente, por ejemplo, de cáncer en familiar de primer grado o de pronto cáncer en la propia paciente, en la que pues restringimos el uso de hormonas. Y medicamentos también sintomáticos para, pues, aplacar el tema del malestar, los sofocos y demás. Y suplementos y vitaminas. La terapia hormonal de reemplazo es básicamente hacer una evaluación individualizada de la paciente que tenemos enfrente, ya que no todas son candidatas a recibir esta terapia de reemplazo. Entonces vamos a poner una balanza riesgo-beneficio. Si el beneficio es mucho mayor al riesgo, pues obviamente vamos a ir para adelante. Eh, Se calcula que la mujer va a pasar alrededor de un 40% de su vida en la etapa de posmenopausia. Por lo tanto, vean ustedes la importancia de poder evaluar a esta paciente si es candidata o no a recibir terapia de reemplazo hormonal. Entonces, las indicaciones van a ser cuando la paciente tiene síntomas, pues, de moderados a severos, ¿correcto? Incluso desde leves, porque lo que va a ser mandatorio es que la paciente tenga molestias. Hoy por hoy no es dable que una mujer, pues, no esté sufriendo sola en casa sin saber que existe un tratamiento que pueda aplacar estas molestias. Ahora, un fallo ovárico precoz, es decir, una pérdida de la función ovárica antes de los 40, siempre que no haya contraindicaciones, debemos siempre dar terapia de reemplazo hormonal, porque esta mujer tiene demasiados años por delante y no puede pasarse, por ejemplo, ¿no? Desde los 36, 37, 38 que le dio el fallo ovárico prematuro, no puede pasarse tantos años sin el aporte de hormonas. Lo que podemos hacer es darle una terapia hormonal de reemplazo, al menos hasta la edad promedio de la menopausia, ¿ok? La edad promedio
la mayoría de mujeres. Por ejemplo, para la mujer peruana es 48 más menos 3 años, ¿correcto? Entonces, alrededor de hasta esa edad le daríamos a las pacientes que tienen fallo ovárico prematuro su terapia hormonal de reemplazo. Aquellas que hayan tenido menopausia quirúrgica también, siempre que no haya contraindicación, hay que poner terapia de reemplazo hormonal, porque recuerden que la menopausia quirúrgica puede ser edades incluso muy, muy tempranas, ¿no? Nadie está libre de alguna tumoración, ¿no? Premaligna, maligna o una emergencia por, ¿no? Quistes de ovario, pedículos torcidos, donde tenemos que retirar ovarios y demás, y que querramos o no, pues vamos a inducir a esta paciente a una menopausa, una histerectomía, qué sé yo, por miomas, ¿no? Hay muchos diagnósticos que podrían hacer que llevemos a la paciente a menopausia quirúrgica. En presencia de osteoporosis, claro está, vamos a dar también tratamiento, pero no hay que esperar que llegue osteoporosis. Normalmente cuando ya vemos una disminución en la densidad ósea, ya empezamos con el tratamiento para prevenir precisamente. En cuanto a las contraindicaciones, es si la paciente ha tenido un cáncer ginecológico, pues obviamente buscaremos otras opciones. Si la enfermedad ha tenido algún episodio de trombosis, si tiene disfunción hepática o es diabético hipertensa sin control, en estos casos buscaremos opciones. Las hay, absolutamente las hay. Hay tratamientos no hormonales, hay tratamientos, vamos a decir, más naturales también. ¿Correcto? Existe el láser ginecológico para el tema de, ¿no? la atrofia urogenital, resequedad y demás. Existen en la actualidad muchas otras terapias alternativas que nos podrían ayudar a mejorar. En cuanto al tratamiento hormonal, hay diferentes vías, tanto bioral como inyectables, parches transdérmicos, geles, implantes, cremas, óvulos, anillos vaginales y bueno, incluso tabletas sublinguales, ¿correcto? Entonces, en caso de no poder usar los hormonales, vamos a usar ayudantes, ¿ok? Como por ejemplo acupuntura, yoga, ansiolíticos, vitaminas. Hay hidratantes, por ejemplo, en el caso de pacientes que no podamos usar hormonas, geles de estrógeno, podemos utilizar hidratantes vaginales a base de agua, ¿correcto? Para mejorar la sintomatología. Entonces, esto es acerca del tratamiento. Uy, la última diapositiva, bueno, la última diapositiva me parece que no estaba ahí en el último borrador, pero bueno, la vamos a conversar, ¿ok? Así como existe la menopausia en la mujer, existe la andropausia en el varón. ¿Ok? La andropausia pues va a ser también esta disminución de testosterona en el varón con la disminución también de su función reproductiva. Sin embargo, en el caso de los caballeros, la biología les da un poquito más de tiempo. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, para las mujeres, la edad de la menopausia, en el caso de la mujer peruana, por ejemplo, es de 48 más menos 3 años. En el caso de los varones, la andropausia va a aparecer usualmente después de los 50 años. Incluso hay varones que van a presentar andropausia recién a los 70 años. Y en el hombre, la diferencia también es que no hay un cese definitivo de la función testicular, sino hay una disminución. ¿Correcto? Hay una disminución tanto de sus niveles hormonales como también de la calidad de sus células reproductoras, en este caso de sus espermatozoides. Es por eso, esto explica por qué, por ejemplo, los varones, si un varón está en óptimas condiciones, es sano y tiene buena calidad espermática, podría, por ejemplo, ser papás de edades muy avanzadas, ¿no? Entonces, la sintomatología que el varón va a tener también va a estar muy relacionada, por ejemplo, a lo que veíamos en las mujeres. También existe cambios en el estado del ánimo, también existe una alteración o una diferenciación en la distribución de la grasa corporal, ¿correcto? Va a haber pérdida de la densidad ósea, pérdida de la densidad muscular también, ¿correcto? Entonces, la sintomatología va a tener cierta similitud.
Sin embargo, en el caso de los varones, el tratamiento básicamente es reponer testosterona. Entonces, en el caso que sea un varón que no tenga contraindicaciones, no haya antecedentes de cáncer dependiente de testosterona o haya tenido algún cáncer testicular y demás, podríamos optar por este tipo de tratamientos. ¿Correcto? Si bien es cierto, los varones sí no presentan sofocos ni bochornos, pero sí va a haber toda esta otra serie de cambios a nivel físico. ¿Correcto? Muy bien, entonces hasta aquí tenemos la charla con respecto a la menopausia y la andropausia. Podríamos ir comentando algunas de de pronto las dudas más frecuentes, ¿no? En consulta para compartirles. Básicamente, la mayoría de las pacientes que acude a la consulta es porque les llama la atención o alteraciones en la regla, ¿correcto? O sintomatología. Usualmente cuando es sintomatología, es decir, bochornos, calores y demás, la misma paciente acude y lo dice, ¿no? Doctora, creo que ya estoy entrando a este periodo y demás. Sin embargo, cuando acuden por alteraciones de la regla, muchas de ellas realmente no saben que estamos en esta etapa de de la perimenopausia, ¿no? Entonces, em, hay el concepto de que el cese de la regla es de golpe, ¿no? Dejé de menstruar un día y ya se fue. No, no funciona así la mayoría de los casos. La mayoría de las veces la regla primero se pone errática. ¿Esto qué quiere decir? Empiezo a tener reglas raras o reglas que son cada vez más cercanas, es decir, ciclos cortitos de 21, 22, 26 días. eh, es uno de los cambios más característicos. Y después de ello, reglas espaciadas. Es decir, pacientes que menstruaron después de 45, 50 días o se pasaron 2 meses sin menstruar y luego vino. Entonces, ese es el tipo de comportamiento habitual. Primero la regla se pone errática, muy rara, para que finalmente poco a poco ir alejándose hasta que pasan los 12 meses y ahí recién podemos decir que estamos en menopausia. Si aún no han pasado esos 12 meses, no estamos en menopausia, estamos en perimenopausia. Obviamente esto lo corroboramos con analítica, ¿ok? Hormonal, y también hacemos una ecografía donde podemos ver los ovarios. Entonces los ovarios nos hablan, los ovarios nos dicen, ah, no, mira, esta mujer tiene todavía una reserva ovárica que le da para un par de años, o de pronto esos ovarios ya se ven pequeños, atróficos, con muy pocos folículos, a veces ya no encontramos casi ningún folículo en los ovarios. Entonces, en la evaluación, en consulta, podemos, ¿no?, definir si estamos en esa etapa, porque algunas de pronto van por la regla rara y es alguna otra cosa, ¿no? Tienen algún problema hormonal o de pronto se les descompensó la tiroides o se les subió la prolactina y demás. Entonces, siempre para salir de dudas de qué es lo que está sucediendo, pues tenemos que acudir y ser evaluadas. Tiene que ver, sin embargo, no hay manera de predecir. Por ejemplo, si una chica ha nacido con una reserva ovárica muy buena, así la primera menstruación, la menor que haya sido temprana, esta chica va a menstruar mucho, mucho tiempo porque ha sido afortunada y ha nacido con mucha reserva ovárica. Ahora, si hemos nacido con una reserva ovárica estándar, vamos a decirla, y hemos empezado a menstruar de manera pronta, por ejemplo, a los 9 años, pues en efecto esperaríamos que la edad de la menopausia se adelante un poco, ¿no? Entonces, todo va a depender de qué tanta reserva ovárica tengamos ya predispuesta ahí en nuestros ovarios. Eso viene desde el vientre de la mamá. Toda nuestra reserva ovárica ya está determinada desde el momento en el que somos fetos y estamos intraútero. Por otro lado, otra de las consultas más frecuentes es, por ejemplo, la disminución del deseo sexual. ¿Ok? Entonces, eh, así como baja estrógeno y baja progesterona, también tenemos que hay una bajada en la testosterona, que es la hormona del vigor, del deseo sexual, de la libido. Incluso esta hormona empieza a bajar mucho antes de de la menopausia. De los 35 años en adelante se ve que la curva de la testosterona empieza a disminuir. Entonces, ¿esto hay manera de mejorarlo? Por supuesto que sí.
¿correcto? Hay manera de mejorarlo. Primero intentamos siempre con el tratamiento más natural posible, con suplementos, con vitaminas, mejorando la vía estrogénica a través de dieta saludable también, ejercicio físico, que por muy lógico que parezca o muy, vamos a decir, muy primario, en realidad es lo más difícil de cumplir porque a veces hasta cierto punto le damos medicación a las pacientes y ellas van y son disciplinadas, pero es más difícil cumplir con una dieta saludable y ejercicio de manera sistemática, periódica, que tal vez con unas tabletas, ¿no? Pero esto es lo primero que hacemos. Si no, podemos suplementar, ¿correcto? Podemos suplementar. Hay testosterona actualmente que se puede usar tanto transdérmica como subcutánea, ¿correcto? En tabletas también. Entonces, siempre que no haya contraindicaciones, podemos usar hormonas. Entonces, al día de hoy, muchos pacientes todavía tienen mucho, vamos a decir, temor a usar hormonas, ¿no? Sin embargo, lo que yo siempre les digo a las pacientes en la consulta es que el hecho de usar hormonas no te provoca un cáncer hormonodependiente. Lo que puede hacer es alimentar lo que se presente antes, pero la paciente que iba a desarrollar un cáncer hormonodependiente lo iba a hacer independientemente de si tomaba o no tomaba las hormonas, lo iba a presentar en algún momento, porque todas, absolutamente todas las mujeres, los hombres, todos los seres humanos tenemos hormonas. Gran parte de nuestro funcionamiento es por hormonas y no todos hacemos cáncer. Entonces, lo que se alcanza con terapia hormonal reemplazo es incluso menor a lo que puede alcanzar una mujer teniendo funcionamiento ovárico, y eso es algo que muchas pacientes no saben. Si una paciente, vamos a poner un ejemplo, a los 42 con hormonas funcionando, con ovario funcionando, tiene estos niveles hormonales, cuando le hago terapia hormonal de reemplazo, estoy yéndome por debajo, no estoy poniendo a la paciente por encima de ella, estoy dándole o sometiéndola a un pico hormonal por encima de los niveles fisiológicos, no funciona así, ¿correcto? Entonces, para que quede eso claro y para que no haya, vamos a decir, un poquito más de conocimiento acerca del funcionamiento de las hormonas. Absolutamente, absolutamente. La dieta es un pilar fundamental en la etapa de la menopausia. Como ya hemos visto en el funcionamiento en esta etapa, van a alterarse los lípidos, va a alterarse el metabolismo también de los carbohidratos, etcétera. Ahora, mucho de la dieta en realidad es proinflamatoria, ¿correcto? Es proinflamatoria. Y si eso le sumamos que está funcionando mal, pues va a hacer que empeoremos con la sintomatología. Entonces, una dieta rica en grasas de origen animal, una dieta rica en carbohidratos, sobre todo azúcares refinos, postrecitos, tortitas, gaseosas y demás, pues va a empeorar toda esta cascada del funcionamiento, ¿no? Va a empeorar mis niveles de lípidos, mis niveles de azúcar y demás. Entonces, lo que se recomienda, pues, es una dieta balanceada, equilibrada. En un mundo ideal sería dieta mediterránea, ¿no? Pero en nuestro país es un poquito complicado, dadas nuestras costumbres y demás, pero pues hacer todo lo posible de tener y de cumplir con una dieta saludable, antiinflamatoria, y esto unido al ejercicio físico influye muchísimo en la calidad de vida de las pacientes. Por ejemplo, hay articulaciones como la de la cadera que por mucho que le metamos calcio, vitamina D, fijadores y demás, no va a ser más si no lo acompañamos con caminatas o con ejercicio físico para que ese hueso pues, sea más fuerte. Y obviamente sin una alimentación adecuada, ¿no? Entonces, todo cuenta y todo esto primario, por así decirlo, de la dieta, de abandonar los hábitos tóxicos, de una buena alimentación y del ejercicio físico, va porque va. Independientemente de si vayamos o no a usar los otros tratamientos o medicamentos u hormonas, esto va siempre, va sí o sí. Dieta y ejercicio. Muchas gracias, doctora. A ver si tenemos alguna nueva consulta, alguna duda, algo que estén pasando, que requieran justamente absolver alguna duda. Bueno, yo ya tengo 51 años y justamente estoy con Hashimoto, tiroiditis autoinmune. Sí, el hipotiroidismo, bueno, tanto el hipo como el hiper podrían debutar en esa etapa. Hay muchas cosas que debutan en esa etapa precisamente porque cambia el funcionamiento. Podría haber
este aumento de la TSH con disminución de las, vamos a decir, de las hormonas tiroideas. Y si esto es de origen autoinmune, ese es el hipotiroidismo de Hashimoto. Acá vemos los anticuerpos y demás. Podría haber estado silente durante muchos años y debutar en esta etapa. Problemas con la prolactina, que es la hormona que secreta la leche, también, pum, podría tener una subida ahí. Problemas con los lípidos, ¿ok? Colesterol malo, LDL, VLDL puede subir también en esta etapa, así como Mm. las compensaciones, el manejo de la glucosa, ¿no? Siempre tener una glucosa maravillosa y de pronto ahora pues ya está en rangos ahí, no un poco sospechosos o de pronto estoy debutando Todo, con una todo diabetes. nos cambia, doctora, ¿no? Porque hago mucho deporte, soy muy sana, como muy bien y tengo el colesterol malo alto. Justamente ya me dijeron la endocrinóloga que es por un tema genético hormonal. Las Sí, raras que pero suceden ya cuando vamos aumentando en años. exacto, todo va siendo más probable, ¿ok? Todas las enfermedades me refiero. Así que, vuelvo y repito, a todos los diagnósticos siempre les va a acompañar, como parte del manejo, una alimentación saludable y ejercicio físico, ¿ok? Más allá del tratamiento que toca como tal, tenemos sí o sí que acompañarlo de estos dos pilares. Si no, vamos a estar compensados un tiempo, vamos a estar subiendo dosis y subiendo y ah, medicamentos hasta acá, cuando realmente si mejoramos en cuanto a nuestro peso, nuestra dieta, nuestro movimiento, porque no es solamente una cuestión de peso, uno puede estar absolutamente esbelta como tú, por ejemplo, pero no estar manejando buenos niveles, ¿no? Vamos a decir, ni de hormonas o de azúcares, etcétera. Entonces, pero el darle movimiento al cuerpo, el antioxidarlo, el liberarlo de radicales libres, el antiinflamarlo, es lo que nos va a dar también mejores resultados con el tratamiento. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, que nos han acompañado durante toda la charla. Agradecerles su presencia y sobre todo gracias a la doctora por estar acá con nosotros, por tan linda charla, tan instructiva, y a la protectora por siempre darnos oportunidad de tener profesionales de la salud a cargo de estos talleres, estas charlas tan importantes para todos nosotros. Y no se olviden que todos los talleres o las charlas que se han venido brindando las encuentran en las redes sociales de la protectora. Nos despedimos, que tengan una linda tarde y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, doctora.